Y una moza asturiana de nombre Maritornes curaron las heridas, dispusieron una alcoba y les prepararon algo de comer. El caballero imaginó que se hallaba en un castillo y que la hija del señor había curado sus heridas. Dispuesto a partir, dijo al ventero: grandes son las mercedes que en este maravilloso castillo he recibido. Si os las puedo pagar procurando venganza de algún agravio que os hayan hecho, yo os prometo, por la orden de caballería, satisfacer vuestra voluntad. Páguese lo que se me debe y dejémonos de cuentos ni de caballerías, que yo tengo cuenta con otra cosa que con cobrar mi hacienda. Viendo que el caballero se iba, acordó cobrar a su escudero, que en modo alguno quiso pagar, y por ello se vio maniqueado con tanta fuerza que más pareciera que volaba. Cuando así lo vio Don Quijote, dijo: ahora acabo de creer, Sancho, que aquella venta estaba encantada, sin duda. Pues yo digo que aquellos no eran sino hombres de carne y hueso, respondió Sancho. Qué poco sabes, Sancho, de la caballería andante. Calla, calla, y ten paciencia. En estos coloquios iban cuando vio Don Quijote que por el camino se levantaba una polvareda. Se volvió a Sancho y le dijo: este es el día en el cual se ha de ver bien, bien que me tiene guardado mi suerte. ¿Ves aquella polvareda? La levanta un ejército que por allí viene marchando, y por allá asoma otro. Al rato se encontró luchando con 2 rebaños de ovejas que por el monte andaban, y siendo blanco de las certeras pedradas de los pastores. Viendo Sancho a su señor caído en el suelo y que los pastores se habían ido ya, se acercó a ver cómo estaba y a contarle que los ejércitos eran rebaños de ovejas. Has de saber, Sancho, que algunos encantadores, envidiosos de la gloria que yo podría alcanzar en esta batalla, han vuelto los escuadrones en manadas. Si los siguieras, se tornarían en caballeros y soldados. De este modo, Don Quijote y Sancho prosiguieron su camino conversando en busca de algún lugar en el que pasar la noche. Al día siguiente, entre las gotas de lluvia que caían, Don Quijote vio que se acercaba un jinete que llevaba en la cabeza algo que relucía como si fuera de oro. Sancho, Sancho, hacia nosotros viene un caballero que lleva en la cabeza el mismo yelmo de Mambrino. Lo que yo veo es un hombre en un asno y lleva en la cabeza algo que relumbra. Aparta, aparta y verás cómo concluyo esta aventura y queda por mí el yelmo que tanto he deseado, dijo el caballero, cabalgando hacia el jinete. El barbero, asustado, se tiró del asno y huyó sin pararse a recoger su bacilla. La recogió Sancho y se la entregó a su amo, que al instante se la puso y provocó la risa de su escudero. Imagino Sancho que este yelmo encantado anduvo en manos de un pagano que no supo conocer su valor y fundió uno de sus trozos sin saber lo que hacía. Siguiendo el camino como era su costumbre, Don Quijote vio que venían 12 encadenados custodiados por hombres armados, presos del rey que van a galeras por los delitos que han cometido. Sancho, van por la fuerza y contra su voluntad, y aquí entra la ejecución de mi oficio, socorrer siempre a los miserables. Arremetió contra los guardianes exigiéndole que los liberase al instante. Con el alboroto, los presos se rebelaron y atacaron a los demás guardianes, que no lograron en modo alguno evitar el desastre y tuvieron que huir. Satisfecho Don Quijote los llamó y les dijo: de gente bien nacida es agradecer los beneficios que reciben, pago del que yo os he hecho. Os pido que os presentéis ante la señora Dulcinea del Toboso y contéis lo que aquí sucedió. No sé si es imposible cumplirlo. Podemos rezar unos credos por la intención de vuestra merced, pero ir al Toboso, eso jamás.
Al oír la afrenta y osadía, Don Quijote entró en cólera. Los presos que habían notado su falta de juicio, lejos de agradecer su liberación, lo atacaron con piedras de tal modo que dieron con él y su caballo en el suelo. Sancho, desconcertado y temeroso, pensaba en lo que acababa de ocurrir. Dicho esto, le escribió una carta de su puño y letra para que Sancho se la llevase al Toboso, y empezó a hacer locuras, como las que había leído de los enamorados en los libros de caballerías, para que su escudero pudiera dar fe del estado en el que él quedaba. Ve, llévate a Rocinante y trae sin faltas nuevas de la estrella de mi aventura, dijo impaciente. Algún tiempo después, llegaron al pie de una montaña de Sierra Morena, un lugar apacible, en donde determinó Don Quijote llorar las penas de su amor. Oh, Dulcinea del Toboso, gloria de mi pena, norte de mis caminos, considera el estado al que tu ausencia me ha conducido. El escudero, tras una noche y un día de camino, llegó a la venta en la que lo habían manteado y allí se encontró con el cura y el barbero, que le preguntaron por su amo. Mi amo queda haciendo penitencia en mitad de aquella montaña. Al oírlo, el cura y el barbero quisieron saber más del asunto de la carta y de todas las aventuras que había vivido con su señor, que, aun sabiendo de su locura, no dejaron de admirarse. Y empezaron a pensar en cuál sería el mejor modo de liberarlo de su inútil penitencia. Resolvieron que podrían convencerlo con alguna usanza de los libros de caballería. En el camino conocieron a una pareja de jóvenes enamorados, Cardenio y Dorotea. Tras haberlos expuesto a la causa de su viaje, estos se ofrecieron al culto a ayudar a salvar al andante caballero. La joven se vistió de princesa del reino Micomicón y el barbero se puso una barba postiza y dijo a Sancho que los guiase a ver a Don Quijote, pues aquella princesa venía para pedirle un don al caballero. No habían andado ni una hora cuando vieron al caballero descalzo entre unas intrincadas peñas. La joven azotó a su caballo y se hincó de rodillas ante el andante caballero. De aquí no me levantaré hasta que vuestra bondad me otorgue un don. Obligado estáis a favorecer a la sinventura de tan luengas tierras os viene buscando. No responderé palabra hasta que os levantéis, respondió el caballero. Así, la princesa le pidió a Don Quijote la promesa de liberarla del traidor que la tenía usurpado su lejano y maravilloso reino. Digo que así lo otorgo, y ya podéis olvidar la melancolía que os fatiga. En esto, el cura le salió al camino y exclamó: para bien se ha hallado el espejo de la caballería, mi buen compatriota Don Quijote de la Mancha. El caballero quiso desmontar para saludarlo, pero aquel no lo consintió. Más tarde, el cura le dijo a Don Quijote que para ir a Micomicón habría que pasar por la aldea desde donde podría retomar el camino para embarcar. Don Quijote pidió nuevas de la dama del Toboso a Sancho y él respondió y mintió lo mejor que pudo. Al ver la aventura en la que estaban inmersos, Sancho dio en pensar que su señor se había de casar con aquella princesa y tras derrotar al gigante usurpador de reinos, llegaría a ser el rey de Micomicón.